Entremos en materia. A ver, vamos a acomodar y a respirar un poquito para entrar en materia sobre lo que es el tema del momento, que tiene que ver con el comentario, digamos, los comentarios que generaron a partir del debate presidencial de ayer. Es obvio que cada quien va a decir que ganó el candidato de su preferencia. O sea, que hay una disputa lejos de una postura, digamos, crítica, autocrítica, que por cierto es legítimo, ¿no? Cada quien tiene legítimo derecho de pensar y de opinar que Daniel Noboa ganó el debate, que Luisa González ganó el debate, que Luisa estuvo más sólida que Noboa estuvo más calmado que Luisa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso, y esta es mi opinión, el país otra vez, Ecuador otra vez, perdió una brillante oportunidad de ponerle un ápice, un poquito, 1 milímetro de seriedad al debate político. Perdónenme, pero les puede haber gustado la puesta en escena de Luisa, les puede haber gustado la puesta en escena de Noboa, o viceversa, les puede haber disgustado. Pueden considerar que su candidato o candidata ganó el debate. Para mí termina perdiendo el país. Para mí este debate no deja ganadores. Podemos discutir que Luisa empezó con mucha solidez, con mucho aplomo, que sobre todo esto se sintió en el curso del primer eje. Pero si uno desarrolla y lo analiza el debate en su conjunto con cabeza fría, ¿qué nos deja el debate? ¿En qué medida los candidatos y el candidato y la candidata, ambos candidatos profundizaron en los cómo hacer, saliéndose o ampliando los qué hacer? Porque el país está cansado de diagnósticos. El país necesita soluciones. El país ha recibido, y esto ya pasó en la primera vuelta, una serie de ofrecimientos cuyas concreciones están lejos del condumio. En la primera vuelta fue entre 16, de los cuales está claro, la elección presidencial se concentró en 2. El 88% de los 16 candidatos presidenciales, mejor dicho, el 88% de entre los 16 se concentró en 2. El 96% de los 16 se concentró en 4. Si le agrego a esa ecuación a Leonidas Issa y Andrea González. Esta elección ha estado marcada porque el país se ha volcado sobre estas dos figuras políticas que ayer se vieron cara a cara. Que la interpelación es legítima, por supuesto. Que es legítimo que en el debate político se generen este tipo de acusaciones y se exijan precisiones el uno respecto del otro. Es normal y es lógico y está bien. Está muy bien. En ese rubro, los candidatos eludieron responder con profundidad cuando tuvieron una serie de oportunidades en ese sentido. Pero sobre lo que realmente le interesa al ciudadano de a pie, aquel que sale del círculo rojo, aquel que no está tuiteando, aquel que no está pendiente del debate en las redes sociales, aquel que seguramente en Facebook, en Instagram o en TikTok se ríe viendo los memes, viendo los videos, viendo el uso de la inteligencia artificial para generar estas piezas que te arrancan una sonrisa. Para ese ciudadano es muchísimo más importante saber cómo nos van a quitar de encima a la delincuencia organizada, cómo nos van a ayudar en realidad a recuperar la tranquilidad más allá de las generalidades. Porque los candidatos respondieron generalidades y cero profundidad. El debate se dividió en 5 ejes temáticos: educación, salud y seguridad social, criminalidad y seguridad, economía y empleo y gobernabilidad. Cito, por ejemplo, el segundo eje, el eje de salud y seguridad social. La pregunta era específica. La pregunta en ese eje, ya les digo que aquí tengo los apuntes del debate. Fueron 2 horitas.
La pregunta central tenía que ver con subir o no la tabla de aportación de jubilación. Esa era la pregunta central del eje de salud y seguridad social. Los candidatos tuvieron en la primera presentación, en su primera locución, un par de respuestas. Noboa, por ejemplo, vamos a generar beneficios y deducciones de empresas que contraten jóvenes, vamos a usar la gran cantidad de personas entre 18 y 30 años y darles empleo, y con esas aportaciones se volverá sostenible el pago de pensiones y jubilaciones, no vamos a aumentar la edad de jubilación ni el monto de los aportes. Luisa González, la única manera de sostener al IES es incrementando el número de afiliados. En este gobierno se han reducido en más de 28,000 solo este año el número de afiliados. Mi primera medida va a ser declarar emergencia de la seguridad social. Hasta ahí, en resumen. Y el resto, la interpelación, las preguntas, la siguiente interpelación, las respuestas, básicamente tuvieron que ver con cualquier cosa menos con el tema de salud y seguridad social. Empezaron a hablar de las relaciones con el narcotráfico, Noboa acusando a Luisa de relaciones con los grupos de delincuencia organizada, Luisa acusando a Noboa de relaciones con el narcotráfico, hablando de una empresa de Noboa que supuestamente ha sido, que se dedica a las exportaciones y que ha sido señalada porque supuestamente su cargamento está contaminado con droga, etcétera, etcétera, etcétera. Noboa insistiendo en la desdolarización de la economía, hablando de los chats de Augusto Verduga que fueron difundidos por la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre el fondo, y este es el punto que estoy señalando, el fondo, hablar de salud y seguridad social, que el IES está en una situación de colapso, es innegable. ¿Cómo vas a hacer para garantizar la subsistencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿De qué manera se puede garantizar que quien gobierne, sea Daniel Noboa o Luisa González, se garantice la subsistencia del Seguro Social y el fortalecimiento del IES? Y no llevarlo inevitablemente a su extinción, perjudicando a millones de ecuatorianos que dependen de la seguridad social. ¿Los cómo dónde? Empezaron a hablar también de corrupción y no nos explicaron cómo solucionar los problemas del Seguro Social. Noboa, por ejemplo, no profundizó y ahí tenía una gran oportunidad frente a un señalamiento que le hace la candidata Luisa González sobre declaraciones de su propio presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Eduardo Peña Hurtado, que él ha mencionado la necesidad de aumentar los años de aportaciones de los afiliados y por ende la edad para jubilarse. Que eso necesitan cristalizarlo a través de una reforma legal, es verdad, y es casi imposible, por no decir imposible en el contexto político actual. Pero sí ha sido una tesis que ha manejado el gobierno actual. Y esa tesis no ha sido desmitificada, ni ha sido desmentida con argumentos por parte del candidato presidente. Ayer tuvo una gran oportunidad. A Luisa González le preguntaron sobre su relación con Venezuela. Y le preguntaron si va a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Yo sé que para el correísmo es complicado manejar una postura crítica, pero les sugiero que escuchen lo que dijo hace unas pocas semanas en La Posta a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Que yo sí creo que esa era una respuesta adecuada para el contexto. Hay que tener un sentido crítico sobre unas elecciones que fueron cualquier cosa menos transparentes, pero que desde el correísmo se niegan a reconocer, con excepción de voces aisladas como la de la prefecta de Pichincha. La prefecta Pavón, que no es que le dio la espalda al gobierno de Maduro, le dio la espalda per se, pero generó una crítica sobre la transparencia de esos resultados. Y a renglón seguido decía la prefecta de Pichincha, hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Que tienes que tener una relación con Venezuela, por supuesto, pues. Porque es con el gobierno de Maduro con el que se puede hacer acuerdos y tomar decisiones. No esta mamarrachada de reconocer a un candidato que no ganó las elecciones porque no está despachando desde el Palacio de Miraflores. Que lo reconocen como el legítimo presidente de Venezuela, pero no es el que emite los decretos.
porque el Mundo González Urrutia no es el que emite los decretos. Tanto así que la administración de Estados Unidos mandó un emisario a hablar con el gobierno de Maduro para negociar la situación de los deportados versus la liberación de presos políticos estadounidenses en ese país. Y no es que el delegado del presidente Trump habló con el gobierno, entre comillas, del Mundo González Urrutia. Habló con el gobierno de Maduro. Quiere solucionar la situación de los migrantes venezolanos en el Ecuador, donde además yo sí creo que Luisa González cometió no sé si es un desatino o en realidad es lo que piensan hacer. Un discurso que raya en lo xenófobo. Y ayer fue muy criticado cuando hablaba de las deportaciones de venezolanos que están residiendo en el Ecuador y que les están quitando empleo a los ecuatorianos. Yo no sé si ella, y abro el paraguas ahí, se expresó mal, dijo lo que no quería decir, o realmente es un giro respecto de la visión del correísmo, y en este caso de Luisa González, sobre los extranjeros que ingresaron de forma irregular al Ecuador y sobre los cuales hay señalamientos. Yo me quedo con eso. Entonces el debate empezó, fue un desorden, los ejes eran específicos, como digo, les mencioné el primero, educación. En el de educación empezaron ahí a desvariar, hablando de la tabla de drogas, y siguen hablando de la tabla de drogas, la tabla de drogas. Tema que está muy presente en cada campaña, la tabla de drogas. Ese es el término que utilizan, en cada campaña, y siguen hablando de la tabla de drogas. No profundizaron sobre cuáles van a ser las medidas en el fondo para garantizar el acceso de cientos, de miles de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. En el tema de salud y seguridad social, como digo, desvariaron y se fueron por la tangente. Criminalidad de seguridad, las acusaciones, ¿no? Acusaciones que además quedaron en el aire. No tuvieron respuesta. Omnipresentes, por ejemplo, Leonardo Cortázar, recientemente detenido en el exterior. Y que ha sido señalado en una investigación periodística, inclusive publicada por un medio digital, el medio digital La Defensa de Guayaquil, de que supuestamente el partido ADN, Acción Democrática Nacional, perteneció inicialmente a Leonardo Cortázar. Y ese fue uno de los señalamientos de la señora González al presidente Noboa. El presidente Noboa no profundizó, no respondió. Noboa dijo, por ejemplo, esto lo recoge Diario Expreso: ¿qué vas a hacer para desaparecer a las mafias de los hospitales, para eliminar la corrupción de hospitales y el call center? Dijo que como abogada González debería saber que si sus empresas cooperan y hacen una alerta a la Policía Nacional y si tienen una especie de contaminación es un cooperante. No es lo que alegas, dice. Además le preguntó si ella había emocionado el nombre de Ronnie Aliaga, procesado por el caso Metástasis, para integrar el CAL cuando fue asambleísta. González respondió que sí, y luego complementó: cuando supe que se llevaba con un amigo tuyo, Leonardo Cortázar, que te vendió ADN, yo mismo lo expulsé de Revolución Ciudadana. Yo pregunto, ahí, en esa parte, hay una referencia, hay una prueba, hay una evidencia de que Luisa González, siendo presidenta de Revolución Ciudadana, expulsó a Ronnie Aliaga del partido. Yo no la conozco. Para mí eso es una revelación. Porque lo que se vio era que cerraron filas en torno al señor Aliaga. Y finalmente, cuando estaba completamente caído, toman decisiones, pero no fue pues al inicio. No fue así. No es que cuando apareció la famosa foto de la piscina, es que inmediatamente el Partido Revolución Ciudadana tomó una decisión. Pero se enfocaron en eso. El presidente Noboa, por el contrario, nunca respondió sobre la acusación que insistentemente le formuló la candidata González respecto de María Beatriz Moreno Heredia, quien es presidenta del movimiento ADN y que supuestamente, según la candidata González, tiene relación con el narcotráfico. Se fueron por la tangente y frente a las preguntas de interpelación, las respuestas eran cualquier cosa. Y ese fue el desarrollo del debate.
En el último eje, en el eje de gobernabilidad, la pregunta era clarísima. Ambos sectores políticos, RC y ADN, van a concentrar más del 80% de la integración de la próxima Asamblea Nacional. Entre los dos son 88%. La pregunta decía más del 80%. Y en la pregunta se planteaba si estarían dispuestos a tener acuerdos sobre temas comunes para poderlos sacarlos adelante en la Asamblea. Con las respuestas que fueron cualquier cosa. Se pasaría al paso. Y luego trataron de posicionar los mensajes que habían previamente preparado. Porque además había que ver el lenguaje corporal de los candidatos. Tenían las preguntas hechas. El mismo problema del debate de la primera vuelta. Las preguntas hechas. Ni siquiera se las aprendieron. Y creo que esto fue aún más evidente que el candidato presidente. Aún más evidente. El 93% de la comunicación es no verbal. El 93%, aunque no lo crean. Y el hecho de que si a usted no le miran, sino que le eluden ver a los ojos, o si está permanentemente agachado leyendo, eso es un lenguaje corporal negativo. Y eso vimos ayer en el debate por parte del candidato presidente. Que para mi gusto, Noboa empieza mal y termina mejor. Luisa empieza directo, con más aplomo, pero termina desencajada. Noboa termina mejor que Luisa, pero Luisa empieza mejor que Noboa, desde mi punto de vista. Y en ese eje de gobernabilidad, luego de escuchar las respuestas de los candidatos, uno se queda con que, vean, este país y la posibilidad de soñar con un consenso mínimo sobre temas comunes es utópico, es una quimera, eso es imposible. Imposible. Basta con escuchar las respuestas de los candidatos. Como digo, sin contenido, sin condumio, sin sustento. Poco, muy poco de los dos candidatos presidenciales. Mi colega Diego Casar Vaquero escribía ayer: Ecuador se hunde en la narcoviolencia y en la corrupción política. De eso tenía que habernos hablado, ¿no? Que son lo mismo. Y los dos postulantes a la presidencia eligen el insulto y las evasivas en lugar de las propuestas. Eso tenemos, dos formas de venganza sectaria. Nosotros no importamos. Hagamos un análisis en frío, dejando de lado la pasión que se puede tener por uno o por otro candidato. Y leamos con sentido crítico lo que pasó ayer en el debate. Cero profundización de propuestas. Eligieron el insulto. Tatiana Sonnenholzer, que además es articulista de Primera Plana. Fin del debate. Más allá de paquete de memes que han regalado, es una gran pena, dice la Tati. Los fans aplaudiendo los knockout. Los asesores felicitando que no se trabaron y la evidencia intrínseca de que no habrá gobernabilidad, que es lo último que dije, ¿no? En el eje de gobernabilidad, básicamente nos dijeron, señores, olvídenlo, aquí no hay chance de gobernabilidad. En uno de los momentos más duros que atraviesa el país, no en uno, sino en varios frentes, en delicados, importantes y urgentes. Es buen resumen del debate. Mi colega Carol Noroña: el debate entre Daniel Noboa y Luisa González es una vergüenza. Al Ecuador le urgen respuestas reales, no un show indolente frente a las necesidades de la gente. Somos el país más violento de la región. ¡Sacúdanse! El crimen organizado no existe sin Estado. ¿Qué sigue?, preguntaba mi colega Carol Noroña. Sobre lo de ayer. No nos dijeron nada, por ejemplo. Y hubiese sido interesante que digan algo sobre la alerta del fin de semana de la Unión Europea. La Unión Europea, a través de uno de sus voceros, reconoció que existe tensión en el inicio de la campaña de la segunda vuelta. Acá, por ejemplo, justo lo que hablaba de Ronnie Aliaga, gracias José Antonio, lo publicó Lupa Media ayer. Lupa Media no encontró evidencia de que Ronnie Aliaga haya sido expulsado del Movimiento Revolución Ciudadana. El 27 de marzo del 2024 el mismo anunció en sus redes sociales su desafiliación de esa organización política. El 15 de marzo del 2024 la Fiscalía lo vinculó al caso Metástasis. No existe evidencia
de que Ronnie Ali haya sido expulsado, pero lo mencionaron el día de ayer. Acá, por ejemplo, Noboa hablaba de 107,000 becas hemos entregado, no verificable. El mismo candidato a vicepresidente Diego Borja tiene una tesis hecha de cómo desdolarizar el Ecuador, impreciso, refiriéndose a Diego Borja por parte del candidato a presidente. Mayormente falso, declaraciones del presidente. En el año 2024 se redujo un 16% los homicidios. O sea, hay una parte en donde el candidato a presidente nos pinta de que hay una reducción del 16% de los homicidios, que las extorsiones, que las muertes violentas, que no sé qué. Mayormente falso, dice Lupa. En el año 2024 se redujo en un 16% los homicidios, decía el presidente. Si bien en 2024 hubo una reducción de homicidios intencionales, en comparación con 2023, esta no fue del 16%, sino del 14.8%. En cuanto a femicidios, la disminución fue del 24.3%, pasando de 111 a 84 de 2023 a 2024. Por otro lado, las extorsiones aumentaron un 5.8% y las muertes de menores de edad se incrementaron en un 8.8%. El presidente decía que todo se redujo. Otra completamente falso, de Luisa González. Redujeron el número de afiliados solo en un periodo, solo en el periodo del presidente Noboa. 28,361 afiliados en un año. De acuerdo a los registros del IES, a los que acudió a revisar Lupa Media, el 2023 cerró con 3,782,504 afiliados activos, mientras que en 2024 se reportaron 3,808,136, es decir, un incremento del 0,68%. Y basta verificar. Me dice la Vale San Martín que ayer el consultor político Pedro Donoso comentaba que se divorciaron los dos candidatos del plan de trabajo. Ni ellos ni los asesores se tomaron el tiempo de leerlos. Ninguno preguntó o replicó un solo punto de vista de sus planes de gobierno. Y es así, dice Vale. Los ciudadanos nos merecemos más propuestas de altura y no este terrible show. Y ahora el país está más dividido. Gelacio Mora me dice: decepción e indefensión total en la población con estos finalistas. No existen soluciones a los problemas del Ecuador. Y él decía, pues, Gelacio anoche, peleados los compadres, los del pacto de gobernabilidad se cantan las verdades. Porque es facilito no recordar que en un primer momento, hasta marzo del año pasado, había un pacto de gobernabilidad entre Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el gobierno del presidente Noboa. Hoy nadie se acuerda de eso, nadie se acuerda de eso. Pero gracias a ese pacto de gobernabilidad, la Asamblea le aprobó a Noboa 5 proyectos de urgencia en materia económica. 5. Y ese pacto se rompe, 1, cuando la Asamblea aprueba la enmienda constitucional que modifique el número de votos que se necesita para insistir en un proyecto originalmente aprobado por la legislatura y vetado parcialmente por el Ejecutivo. Y luego tuvo su sentencia de muerte ese pacto con el asalto a la Embajada de México en Quito, que supuso la detención de Jorge Glass. Que, por cierto, no me quedó clara la respuesta de Luisa González. Porque cuando le hace la pregunta cerrada a Noboa, Luisa González le dice no. La pregunta de Noboa era si lo iba a liberar a Jorge Glass. Y la respuesta de Luisa fue no, la cerrada. Y luego en la argumentación no profundizó y dijo, lo que vamos a hacer es a cumplir con la ley. No quedó claro si Luisa González, que eso lo había dicho en entrevistas previas, al señalar vamos a cumplir la ley, lo que va a hacer es a otorgar el salvoconducto para que el señor Glass pueda salir de la cárcel de La Roca, ser trasladado a un terminal aéreo y trasladarse a México. Eso no quedó claro. Y eso también se ha prestado para la suspicacia. El tema de la rana René, omnipresente. Para alguna gente es más importante discutir los apelativos, que por supuesto mereció una respuesta furibunda de la candidata González.
Pero no profundizaron, por ejemplo, sobre el contenido de los chats difundidos por Fiscalía y atribuidos al ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga. Yo lo escuché, no sé si alguien lo hizo, ¿no? Y si alguien lo hizo, le agradecería. A ver si se me ha pasado eso. Yo no escuché que la candidata González desmienta la veracidad de los chats. No lo escuché. Alguien lo escuchó. Si es que alguien le escuchó, le ruego que me comparta esa referencia porque yo no la escuché. Que ella diga que los chats son falsos. Y en los chats hay una referencia. Si uno analiza en su contexto, su contenido, hay una referencia de cómo sistemáticamente pretendían influir en la designación de ciertas autoridades de control. Nunca negóse la rana. René, me dice Juan Pablo. Esa respuesta quedó abierta, ¿no? Cuando ella dice, rana, pero no el cartel de los sapos. Y yo decía ayer en redes, esa forma de responder se prestó para la suspicacia. Entonces no negó la veracidad de los chats. Acá Javier Salgado. Es verdad que los ciudadanos nos merecemos más, pero con este formato y con la nula intervención de la moderadora limitada a la lectura de preguntas no se puede pedir más. Yo discrepo, estimado Javier. Yo pregunto, ¿podemos cuestionar el formato? Creo que el formato tiene que ser más abierto, no tan cerrado. Pero si ya generas un formato cerrado, los candidatos no lo aprovechan y lo que hacen es irse por la tangente. Son los candidatos los que tienen la obligación de posicionar sus planes de trabajo. Lo que decía Valeria en un mensaje anterior. Yo no sé si Luisa leyó el plan de Noboa y si Noboa leyó el plan de Luisa para, sobre la base del plan, generar, por ejemplo, las interpelaciones. Ya sabían de antemano los ejes temáticos. Sobre la base de los ejes temáticos podían haber revisado los planes del adversario y con base en eso generar los cuestionamientos. Nada. Preguntas preestablecidas para girar sobre lo mismo y lo mismo. Y repetitivo, pero a más no poder. Acá, por ejemplo, Andrés me dice algo que es cierto. No me negó la veracidad de los chats, pero mencionó que los chats pasaron primero por Carondelet antes de la Fiscalía. Igualmente, mi doctor Vicente, ¿cómo le va? Claramente que el teléfono de Verduga pasó primero por el gobierno y luego fue a la Fiscalía. Acá, Juan Pablo me dice, se notó la preparación que tuvo Luis en el debate, yo suscribo. O sea, si uno compara las intervenciones de Luisa González en el debate de primera vuelta de 2023, en el debate de segunda vuelta de 2023, en el debate de primera vuelta de 2025 y en este debate de segunda vuelta de 2025, está claro que hay una evolución de la candidata. Sin duda, o sea, eso es innegable. En varios pasajes, yo creo que sobre todo al inicio, logró desencajar a Noboa. Pero ninguno expuso sus planes. Yo creo que Noboa termina más sereno que Luisa. Luisa logra desencajarlo al presidente en la primera parte. El presidente termina más sereno el debate. Aquí Vale me dice, no puedes justificar con el formato del debate. Enfocarse en cada eje y preguntar no es difícil, pero el interés no era ese. Ese no era el interés. Otro tema, gracias Jeff, que también pudo haber sido mencionado ayer. Y no echaron mano, en este caso, la candidata, creo yo, Luisa González, pudo haber explotado el hecho de que ayer empezó la campaña. Seguramente eso lo comentaremos mañana, ¿no? Que estamos analizando un poquito el debate y ya vamos a tener 2 entrevistas, ya mismo Andrés Obando Balseca, y luego Tatiana Larrea para analizar el debate con nuestros especialistas. Pero el presidente no pidió licencia, o no se sometió a la licencia obligatoria repitiendo la misma actitud de la primera vuelta electoral. Ese tema debió haber estado ayer omnipresente. Y no estuvo. No estuvo. Noboa ayer se presentó como candidato a presidente sin someterse a una licencia. ¿Qué más me dicen por acá? Estoy leyendo algunos mensajes que me llegan.
Osvaldo Bravo me dice, envío un abrazo fraterno a estas Esmeraldas. Yo pienso que todas las preguntas y los ejes temáticos debieron sacarse de los planes de trabajo de cada candidato. Allí, identifica mi colega, hay una respuesta, hay un error. Él cree que el error lo comete el CNE y el Comité de Debates. César Armando, ¿cómo le va? La respuesta de González es que ella no le dará el salvoconducto, sino el Estado, respetando la ley internacional que es clara al obligar a un Estado a dar salvoconducto a quien sea beneficiario de un asilo, pero eso no dijo. Creo que quedó abierto y por supuesto, al dejar la pelota boteando, se prestó para la especulación en redes sobre todo, sobre los chats. ¿Por qué desmentiría a Luisa González si ella no es la involucrada, sino que apenas es nombrada? Pues está siendo nombrada. ¿Y por qué creo que debió desmentir? Porque permanentemente Noboa la relacionó con los chats. Esa tal vez fue una de las estrategias que hizo Noboa. ¿Qué me dicen por acá? Justamente Marco Brito me preguntaba, al final pidió no licencia. No pidió licencia, señor Noboa. El presidente Noboa no pidió licencia. Hay una parte donde Luisa González le invita a Noboa a hacerse una prueba antidoping, que tal vez fue la parte más llamativa, o fue lo más llamativo de la primera media hora del debate, cuando trató el candidato presidente de circunscribir el tema de educación a la tabla antidrogas. Entonces ya Luisa González había respondido, para que vean ustedes cómo van con preguntas preestablecidas, y uno se pone a reflexionar y ¿escuchan o no se escuchan? Parecen los debates en la asamblea, ¿no? Que yo siempre he criticado. O sea, ahora en la asamblea van con discursos preestablecidos y no es que escuchan lo que dice el otro para rebatirle y para generar un debate. Ya Luisa González ella en su respuesta había dicho que no va a retornar a la tabla no de drogas sino de umbrales. Y cuando le toca la interpelación al candidato presidente, le vuelve a preguntar lo mismo. No se escuchan. O sea, no es que las interpelaciones salieron ahí en ese momento. Tenían las preguntas redactadas. No se escuchan. Y ahí, claro, Luisa González le invita a hacerse una prueba antidoping. Que creo que eso fue de lo más llamativo, como digo, de la primera parte del debate. Acá me dice Javier Salgado que Luisa le preguntó a Noboa en qué calidad comparece como candidato a presidente. Noboa fingió demencia. ¿Cuántas veces le hizo esa referencia, Javier? ¿Cuántas? ¿No debía eso también ser parte insistente del debate si querías atacar al candidato a presidente? Justamente acá Darío Robinson, cuando Luisa le dijo que le hagan la prueba de drogas. ¿Y así? Y nos quedamos con eso. Como digo, se puede no estar de acuerdo con los candidatos, se puede no ser de la línea de los candidatos, pero en el fondo no nos quedamos con propuestas, sino con los insultos y los ataques. ¿Qué dice Carolina Ávila Nieto? Interesante. Luisa fue diferente, empoderada y con solvencia, tenía los datos, la actitud y las ideas. Entró con fuerza, aunque decae su claridad en ciertos momentos. Logra recuperar el impulso para el cierre. Habló de libertad y de esperanza, al punto de hacer confundir a Noboa. Sorprendió las respuestas cortas y fue evidente y clara en la exigencia de cuentas a Noboa. Norris Arroyave decía, el presidente dijo en señal abierta que no cobrarán los 94 millones de dólares que debe a su familia. El tema de las respuestas cerradas. Mientras que en los hospitales no hay medicinas y el país se cae a pedazos. A la mayoría de los ecuatorianos nos exigen sacrificio, a los suyos se los perdona. Andrea Yepes Ponce decía ayer, los debates son momentos de riesgo y oportunidad. El riesgo, salir herido o peor de lo que entraste. La oportunidad, salir con ganancia, transmitir ideas, posicionar frases, lograr que vean en ti algo que antes no vieron. ¿Quién tiene heridas? ¿Quién cosechó? Eso debería ser parte del post-debate. Salim Saidán, las cosas no están más claras para quienes no han decidido su voto. Por el contrario, demasiados ataques y respuestas evasivas, cero propuestas, ambos candidatos no expusieron sus planes de gobierno, políticas públicas, incumplieron la obligación frente a los electores. Ese es el eje de mi crítica y de mi opinión el día de hoy. No se profundizó en las soluciones, sino en los ataques. Y el debate sirvió para eso.
Por cierto, me llamó la atención que Luisa González haya empleado la emblemática frase de Guillermo Lasso, cuando en el debate de la segunda vuelta del año 2021 le dijo recurrentemente a Andrés Arauz, Andrés, no mientas otra vez. Y Luis empezó diciéndole, no, Noboa, no mienta otra vez. ¿Para qué? Creo que no hacía falta recurrir a una frase de un candidato adversario, que además llegó a la presidencia y que además dejó el poder de forma abrupta como es de conocimiento público. Y acá me dice María Eugenia Molina, muchísimo por analizar de los qué y los cómo que quedaron pendientes en el debate. Bastante. Pero hagámoslo con sentido crítico. Entendamos lo que pasó el día de ayer. Para mí, llegaron, cumplieron por cumplir. El objetivo era atacarse. El objetivo no era tratar de ganar electores. Para mí, ese no fue el objetivo. Habrá que ver en el post-debate si la estrategia de Luisa de entrar atacando de forma agresiva le rinde los réditos que ella espera, o si la estrategia de Noboa de tener esa actitud completamente pasiva igualmente le rinde. Veamos. De esto habrá que hablar a lo largo de la semana.